No todas las brujas se esconden. No todas son seres aberrantes o espectrales. No todas viajan por las colinas, hechas bolas de fuego con patas de guajolote. Algunas viven entre nosotros. Sí, tal cual, entre nosotros. Donde menos lo esperaríamos o llegáramos a imaginar. Muy cerca nuestro. En este mismo instante, puede que tengan una de ellas a los pies de sus casas, como una vecina más, o a unas cuantas cuadras de su pueblo o comunidad, y no tengan la menor idea. Se pueden haber cruzado con una de ellas, o transitado cientos de veces frente a su casa, sin saber qué misterios y secretos guardan en sus paredes. Esta es la historia de una de ellas. Era invierno de 1989, cuando falleció el esposo de aquella mujer, la bruja del bloque D, para nosotros, muchachos que no superábamos los 14 años por ese entonces y que crecimos reconociéndola como tal. Mamá siempre me recriminaba cuando la nombraba de esa manera. Esa mujer tiene nombre, Clementina. Llámala con respeto, la señora Clementina, decía poniendo esa cara de enfado, levantando una de sus cejas. Lo cierto es que la bruja esa, la señora Clementina, se caracterizaba por su apatía y ser bastante antisocial. Odiaba a los niños, y no había momento en que no nos recriminara por andar jugando cerca de su piso, incluso cuando nos topaba en la calle y nos observaba haciendo algún tipo de travesura, no faltaba oportunidad de regañarnos. Era casi un trastorno, el que sufría reflejado en su rostro amargo, refunfuñando siempre, molesta con todo y con todos, e incluso hablando entre dientes, maldiciendo a todo el mundo. Parecía no importarle absolutamente nada ni nadie a su alrededor, a excepción de su marido, carente de sentimientos hacia todo y todos, dándole lo mismo los derechos de los demás. Recuerdo cuando nos siguió hasta las escaleras, dándonos con un palo de escoba por estar jugando al balón cerca de su piso. Fue ahí cuando comenzó nuestra relación de odio, a temerle y definitivamente a estigmatizarla como la bruja del barrio. Los más pequeños crecieron sabiendo de aquello, y con los años no había niño que no tuviese pavor de tan solo verla en la calle, cuando salía de compras o a sus asuntos. Joaquín vivía al final de aquel tercer piso. Tan solo un departamento lo separaba del de aquella bruja, haciendo para el grupo toda una odisea cuando íbamos por él para jugar, a tal que preferíamos llamarlo a gritos o silbidos desde abajo. Para él lo era aún más, debiendo acelerar su marcha y muchas veces correr hacia las escaleras cuando pasaba frente a su puerta, sobre todo cuando ésta permanecía abierta o salía a tomar el sol. Ella sabía de nuestro temor y del odio mutuo, y cada vez que nos sentía se paraba en el umbral o asomaba su horrible cara por la ventana para echarnos esa mirada furtiva. Nunca se le vio hijo alguno, y tal vez era la razón por qué odiaba tanto a los niños en general. No era solo a nuestro grupo. Vernos jugar felices y llenos de vitalidad parecía alimentar aquel sentimiento de rencor y odio, tal vez contra la vida misma, en una especie de envidia hacia la juventud. Mamá muchas veces concordó con ello como la razón de su comportamiento. Pero todo esto no era solo cosa de niños como pueden pensar. No eran solo chicos difamando sobre aquella mujer. También muchos de los adultos la veían con ojos extraños y la evitaban. Creían incluso en maldiciones que provenían de sus labios, y era mejor no estar en mala con ella. Los más antiguos parecían temerle tanto más. Era una sensación de que sabían cosas sobre ella, que el resto no, y así que preferían callar, atemorizados y por el bien de los suyos. La abuela de Carmen era una de ellas, y por más que intentábamos sacar la información no había caso. Solo nos pedía que nos alejáramos de esa mujer, que no la molestáramos, pues no era una buena persona. Todo lo que rodeaba a esa mujer era extraño, incluso cuando falleció su marido, que por cierto llevaba años postrado por alguna enfermedad. No hubo velorio alguno, solo el ir y venir de algunos familiares, toda gente aún más extraña sin tener idea de su proveniencia. Luego el traslado del cuerpo de aquel hombre, en un simple ataúd castaño que fue bajado por 4 hombres y con paradero desconocido. Pues tampoco nadie tiene certeza en qué cementerio ocurrió su entierro, o qué destino tuvo realmente aquel cadáver.
Solo escasos vecinos se arrimaron a darle el pésame y comentaron del inmenso dolor que causó la partida de su compañero de vida. Ese pobre hombre lo era todo para ella. Y ahora que lo pienso, mejor recuerdo cuando lo sentaba en su silla de ruedas por largas horas frente a su puerta para ventilarlo, como decíamos. No lo recuerdo mucho, pero en sus últimos años era un hombre huesudo, solo pellejo sobre huesos y muy pálido, con rostro enfermo, cadavérico, casi sin expresión, en donde solo sus ojos hundidos sobre sus cuencas grisáceas reflejaban el sufrimiento enorme que llevaba a cuestas por su enfermedad terminal. Siempre vestía la misma camisita a cuadros celestes y pantalón marrón, afirmado con un cinturón negro que parecía asfixiar su delgada cintura. Unas pantuflas azules sobre pies descalzos completaban su atuendo. Luego de su pérdida enloqueció, encerrándose durante meses en que no se le vio ni la nariz. Algunos pensaron incluso que había fallecido de la pena y golpearon a su puerta. Pero ahí estaba, como siempre, solo que dentro de sus cuatro paredes tramando algo escalofriante, algo que jamás nadie podría llegar a imaginar. Joaquín fue el primero en descubrir aquello tan macabro. Fue esa tarde que regresaba a casa cuando lo vio. La bruja había dejado la puerta abierta, y al cruzar, vislumbró con horror cómo al fondo de la sala y sobre aquella mítica silla de ruedas, el cuerpo de un hombre yacía, reposado, oculto en la penumbra, sin tener claridad de quién diablos se trataba. Pasmado, algunos segundos quedó observando hacia el interior, cuando emergió la bruja desde las entrañas para azotarle la puerta en sus narices solo por la curiosidad. Aquel descubrimiento lo aterró en demasía, golpeando con desesperación su puerta y metiéndose directo a su habitación aterrado. No fue hasta el día siguiente que nos contó de aquella extraña situación, lo que ocurrió cuando fuimos hasta su casa, pues del espanto que le provocó tal encuentro no quería salir a la calle. No le creímos en un principio, tratando de convencerlo de que solo fue su imaginación o su gestión, que tal vez era la propia bruja la que había visto sentada sobre aquella silla de ruedas. Sé lo que vi, era un muerto sobre aquella silla, dijo con toda seguridad y con voz quebrada. Esa tarde jugamos en su casa y su madre amablemente nos invitó a almorzar junto a Carmen y a Diego. Nos costó algo de trabajo sacarlo de aquellas ideas y que lo olvidara, pero luego nos divertimos bastante durante toda la tarde, a tal que se nos pasó la hora y estaba pronto a oscurecer. Fue al irnos, ya con la oscuridad encima, cuando descubrimos aquello de lo que Joaquín nos había advertido. El pasillo de los edificios no tenía más de 2 metros de ancho desde los apartamentos hasta las rejas que protegían de las alturas. Rejas algo peligrosas, pues no superaban el metro de altura. Hacia las escaleras había una distancia de unos 30 o 40 metros de frías baldosas de rojo purpúreo. El último apartamento, antes de bajarlas, era precisamente el de aquella mujer. Su puerta estaba abierta, lo que fuimos vislumbrando a medida que avanzábamos, pero no era lo único. Pues justo en la entrada, aquellas enormes ruedas de la silla aparecieron, junto con unos extraños pies sobresalientes que cargaban pantuflas azules. Petrificados nos detuvimos con la escena, pero se venía algo peor. Pues pronto aquellas ruedas avanzaron lentamente, rechinando por su falta de lubricación, dejando ver lo que sobre ellas se montaba. Era un cuerpo, o una figura humanoide pero tiesa, carente de articulaciones, como un muñeco tamaño real o maniquí que vestía macabramente. Luego aquella bruja se dejó ver. Era quien lo impulsaba a la silla de ruedas hasta posicionarla sobre el pasillo. Dios mío, era su esposo embalsamado o algo así, pensamos, claramente influenciados por la clásica ropa con la cual vestía a su difunto esposo. Gritamos del horror, y la bruja volteó a vernos con una sonrisita burlona, como alegrándose de nuestro pavor. Nos regresamos horrorizados y tocamos la puerta llamando a la mamá de Joaquín con desesperación. Para ella fue igual de chocante aquella escena, pero luego confirmaríamos que se trataba solo de un maniquí que había vestido como su esposo, no teniendo claro hasta ese momento del porqué de tan macabra acción. Con los días se rumoreó que había perdido la cabeza, que había enloquecido completamente por su pérdida y no encontró nada mejor que suplir la ausencia con un maniquí, vistiéndolo con los mismos ropajes, colocando una peluca y pintándole los ojos y boca de forma espeluznante para parecerlo a él.
Con las semanas no tuvo pudor alguno en sacar a plena luz del día el maniquí sobre la silla de ruedas, no importándole que hablaran a sus espaldas o la trataran de la bruja enloquecida. Había días enteros en que aquel muñeco inerte reposaba junto a la puerta en aquel pasillo, causando la repulsión de muchos, pero también lástima en otros. Con el tiempo se nos hizo costumbre y pronto el miedo había desaparecido de alguna forma. Sin embargo, todo cambió aquella noche, aquella maldita noche en la que volvíamos a casa más tarde de lo habitual. Eran casi las 9 y acompañamos a Joaquín hasta casa para que no nos regañaran, y su madre amablemente nos invitó a pasar un momento para disfrutar de sus galletas recién hornadas. No estuvimos más de media hora, y al marcharnos fue que nos topamos con aquel maniquí sobre la silla. Nos miramos con Carmen antes de avanzar, como diciendo, ¿y si mejor llamamos a la tía?, que era la mamá de Joaquín. Pero también intuyó que algo raro había con aquella cosa aposentada en el pasillo, pues a la distancia y en la penumbra, por fracción de segundos tuvimos la impresión de que había alguien vivo sobre aquella silla de ruedas. La alumbrada en la calle era tan alta como el edificio mismo, pero no daba del todo bien en el umbral de aquel apartamento, productos de un enorme álamo que se empinaba frente al bloque. Aquello hacía la escena aún más tenebrosa, confusa de lo que era o quién era realmente, y a pesar de que una pequeña bombilla daba luminiscencia al umbral del apartamento contiguo, no era suficiente para dar hasta las escaleras. Avanzamos con Carmen, sometidos al miedo lenta y sigilosamente, pues sea lo que sea no queríamos que la bruja se apareciera frente a nosotros, pero había altas probabilidades de aquello al notar que la puerta estaba completamente abierta. Efectivamente, era un maniquí vestido como su difunto marido, completamente espeluznante. A medida de que nos acercábamos, se hacía aún más repulsivo y pavoroso, demorando nuestro transitar. Pronto rechinaron sus ruedas muy sutilmente. Fue como si aquella silla hubiese avanzado impulsada por el propio cuerpo sobre ella. Nos detuvimos de golpe y observamos perplejos cómo nuevamente sus ruedas giraron rechinantes, avanzando esta vez los centímetros suficientes para quedar en medio del pasillo. Ahí se detuvo, con su muñeco inerte, y aterrados avanzamos a largas zancadas para salir de ahí, esquivando aquel maldito maniquí que obstruía el paso. Carmen, con los nervios, pasó a llevar una de sus tiesas piernas, botando desde su pie derecho la pantufla que vestía. Fue un sutil golpe contra el piso de aquel liviano implemento, pero se sintió algo estruendoso y exagerado en la quietud de la noche, y creo que por la situación misma que vivíamos. Nos paramos unos segundos justo al llegar a las escaleras, como temerosos de que la bruja saliera a reprimirnos y a maldecirnos por aquello. Pero todo fue silencio y quietud. No pasó nada, no pasó nada, le dije a Carmen en susurros, y continuamos nuestra huida. Pero alcanzamos a bajar 2 escalones cuando aquella voz mortuoria y lamentosa nos congeló la sangre de golpe y nos dejó inmóviles. Mi pantufla. Botaste mi pantufla. Fue la voz gutural y en lamentos que sonó a nuestras espaldas, como un aliento interminable y espectral. No volteamos pensando en que había sido la bruja, pero era imposible. Aquella voz era claramente la de un hombre, una voz cansada y susurrante, pero no femenina. ¡Recógela! Tengo mis pies fríos. Fue lo siguiente que llegó a nuestros oídos, y no tengo certeza si Carmen volteó a ver, pero yo sí lo hice, observando estupefacto como aquel maniquí ahora era un ser de carne y huesos, de aspecto mortuorio, que giró su cabeza y luego levantó sus brazos hacia nosotros, como intentando pararse de la silla. El crujir de la cervical y extremidades era horrible. Parecían huesos de pollos quebrándose, sobre todo cuando inclinaba su cabeza de lado a lado queriendo darle vuelta a su inerte cuerpo. Corrimos desesperados y gimiendo del pavor, casi sollozando. Trastabillé al llegar al 2º piso y rodeé algunos peldaños abajo golpeándome fuertemente la espalda. Carmen vivía en el bloque C, por lo que corrió ágilmente por el pasillo y no supe más de ella. Mi casa estaba en el edificio adyacente, debiendo cruzar toda la plaza y subir a un 3er piso. Llegué ahogado del cansancio y pálido del horror. Mi madre me preguntó que qué diablos me ocurría, mintiéndole al respecto con un dolor estomacal.
El dolor de mi espalda no lo sentí hasta que estuve bajo las cobijas. Me había golpeado duro en aquella caída, pero el dolor pasaba a un segundo plano, pues era el miedo quien dominaba mis sentidos. El día siguiente no salí de casa. Fue al segundo cuando Diego y los otros fueron a buscarme, incluida Carmen, quien al parecer los había puesto al corriente de aquel macabro suceso. Por la tarde nos reunimos en la plaza, donde acostumbrábamos a pasar horas compartiendo y planeando travesuras. Esta vez había inquietud y confusión entre nosotros. El tema era uno solo: aquella bruja y su maniquí viviente, como le pusimos. Diego, que le gustaba mucho leer sobre cosas extrañas y de terror, se atrevió con una espeluznante teoría que nos erizó la piel y nos hizo pensar al respecto. Dijo que tal vez la bruja había realizado una especie de ritual para revivir a su esposo en aquel maniquí, que con su magia negra hechizante trajo de vuelta el alma de su finado, y que por las noches y solo por las noches podía caminar entre nosotros. Carmen se persinó. Era muy católica y sacó su medallita del cuello para besarla. Luego de debatir largas horas sobre aquello, quedamos con la sensación de que podía ser verdad. Diego y los demás estaban con algo de fervor. Obviamente no habían visto lo que nuestros ojos, y fue Claudio quien abrió la idea de ir a mirar el apartamento de la bruja cuando cayera la noche, que necesitaban ver con ojos propios aquel maniquí. El resto, a excepción de Carmen y yo, avivaron casi conmocionados a la aventura, sin tener la menor idea de lo que nos esperaba. Mentimos en casa, organizamos una supuesta reunión para ver películas de terror en el departamento de Claudio. Él era el mayor del grupo, y sus padres le daban bastante libertad, y como todos vivíamos en los edificios que conformaban la comunidad, no nos hacían mayores problemas siempre y cuando no nos alejáramos o estuviéramos en casa de alguien. Y así fue. Como pasada las 7 de la tarde nos reunimos y esperamos que oscureciera totalmente para la escalofriante aventura, a la cual me resistí junto a Carmen hasta el último minuto. Eran las 9, cuando subimos al tercer piso de Joaquín. Con el pretexto de estar jugando a las cartas, nos mantuvimos por casi una hora en la afuera de su hogar. Hacía bastante frío, pero al ser el último apartamento del piso, sus padres habían protegido bien su perímetro, acomodando unos paneles que protegían del frío y también del intenso sol en verano. Su madre tenía bastantes macetas y una larga banca donde nos sentábamos a planear nuestro acecho. Se estaba haciendo tarde. Eran casi las 10, y pronto comenzarían a buscarnos de no llegar a casa a una hora prudente, por lo que iniciamos rápidamente nuestra aventura terrorífica. Durante la hora que estuvimos en espera, no hubo movimiento alguno en la casa de la bruja, y ninguna silla de ruedas apareció sobre el pasillo. Diego y Claudio tomaron la iniciativa y gateando avanzaron hasta llegar a las ventanas de la bruja, por donde pretendíamos husmear al interior, pegados a la pared, y uno tras otro como manada de lobos avanzamos sigilosos, arrastrándonos. La primera ventana antes de la puerta era de la cocina. Todos los apartamentos eran iguales. Luego, pasando la puerta, otra pequeña ventana corresponde al baño. La siguiente y la más amplia pertenecía a una de las habitaciones. Cuando llegamos a la primera, nos amontonamos agachados y un ataque de risa nos dio, debiendo tapar nuestras bocas. Eran risas nerviosas que se apagaron cuando Carmen nos hizo callar creyendo haber escuchado algo. Efectivamente, una luz emergió desde aquella ventana. Se oyó luego el agua correr y el sonido de un mueble abrir y cerrar. Luego de un par de minutos, la luz se apagó y esperamos unos más para tener la certeza de poder mirar. Las ventanas estaban todas a 1,5 metros de altura, y con lo pequeños que éramos, debíamos empinarnos un poco para poder observar mejor. Claudio se levantó con su espalda pegada a la pared y de reojo inspeccionó, confirmando que estaba todo completamente oscuro en la cocina. No íbamos a ver nada ahí, tampoco en el baño, por lo que nos trasladamos cuerpo a tierra hasta la habitación, de donde emergían fulgores de distintos colores tras las blancas cortinas.
un televisor el que los ocasionaba. Claramente aquella bruja estaba ahí, recostada viendo alguna porquería en la televisión. Claudio se elevó nuevamente desde la derecha de la ventana, esta vez con más sigilo, pues claramente la bruja reposaba ahí. Notó al trasluz de las cortinas el televisor encendido frente a la cama, sobre la cual un bulto se hacía notar bajo las cobijas. Efectivamente era ella, pero no estaba sola, pues a un costado de la cama, haciéndole compañía, estaba aquel maniquí sentado sobre su vieja silla de ruedas, en una posición directa hacia el televisor. Luego se empinó Diego y Joaquín para observar la macabra escena, que era bastante clara de visualizar entre un espacio que no cerraban del todo las cortinas. Posteriormente Carmen y yo también nos encaramos. Sin darnos cuenta, pronto éramos 4 o 5 los observadores. Claramente la bruja iba a notar nuestra presencia en cualquier momento. Era aquel maniquí el que llamaba nuestra atención y miradas, el cual sentado mirando la televisión parecía tener vida propia, vestido con los ropajes de aquel fallecido hombre y cubierto de una peluca castaña de pelos enmarañados. Los destellos del televisor daban en su inerte cuerpo, cambiando a cada segundo de tonalidades y sombras. Fue ahí cuando lo observamos moverse, y su cabeza giró espantosa y lentamente hacia nosotros. Sus pintados ojos, esta vez llenos de vida, se pegaron a nuestras miradas. Luego realizó un pestañeo, y aquella boca pintada tomó forma de una espeluznante y enorme sonrisa. La horrible escena nos tumbó al suelo, quedando amontonados y petrificados sobre las frías cerámicas purpúreas, consumidos por el espanto de nuestras vidas. Creo producto del pavor, perdimos la noción del tiempo, pues la puerta se abrió tan rápidamente que era casi imposible que hubiéramos saltado tan rápido del cuarto. Rechinaron sus bisagras lenta y espeluznantemente hasta llegar a tope. Luego vino aquel otro sonido rechinante de ruedas, las cuales emergieron desde el interior de la casa. Luego lo hicieron esas pantuflas azules, que ya eran mi horror máximo. Así, lentamente fue quedando al descubierto esa cosa. Había algo esta vez en el maniquí, y no era nuestra imaginación. Aquellas piernas estaban bien flexionadas, tambaleantes del frío y apoyadas en la silla como las de una persona real. También lo era el tronco, encorvado producto de una edad avanzada, y sus brazos flexionados contra su vientre. Solo su cabeza era normal, la cual se notaba rígida y cubierta con esa horrible peluca marrón. Luego apareció la bruja, empujando la silla, posicionándola en instantes de frente a nosotros. Observamos con horror cómo uno de sus pies se movió y tocó el piso, con aquel sonido horrible de huesos partiéndose a la mitad. Luego quitó el otro pie del apoyo y lo posicionó de igual forma al piso, con clara disposición de ponerse en pie. Gritamos del espanto y gateamos despavoridos hasta el umbral de Joaquín. «A ver si con esto se dejan de andar husmeando», dijo la bruja, quien con sus brazos estirados avanzó ágilmente sobre nosotros, mientras esa cosa atrás se empinaba desde su silla. Apilados como ganado al matadero, golpeamos desesperadamente, observando la horrenda escena. La bruja nos alcanzó y agarró a Claudio de una de sus piernas, mientras intentaba zafarse pataleando con la otra. Lo apretó con fuerza anómala, casi a punto de suspenderlo en el aire, y de sus labios comenzaron a salir palabras indescifrables, o en un extraño dialecto, pero claramente no era nada nuevo. Juró por Dios que sus ojos voltearon hasta ponerse completamente blancos, mientras seguía con aquella extraña maldición que nos propinaba. Claudio gritaba, no sé con certeza si de dolor o del horror, pero pronto su pantalón comenzó a humear. Era como si con sus huesudas y enormes manos estuviese quemando su piel y ropa. Los padres de Joaquín abrieron rápidamente ante nuestro griterío, topándose con la escena a boca de jarro. La bruja soltó de inmediato la pierna de Claudio y se victimizó al instante con aquella cara amarga y de enfado, y así encaró a los padres, acusándonos de estar interrumpiendo su descanso, acosándola por la ventana, prácticamente invadiendo su hogar. Incluso se atrevió a denunciarnos con la policía. La mamá de Joaquín la abordó a una distancia prudente para calmarla, prometiéndole que no volvería a pasar y que hablaría con cada uno de nuestros padres.
Ella sabía de la locura de esta mujer y pensó en nosotros y con cierta psicología le calmó la situación y habló a solas con ella algunos minutos después de meternos a todos en casa. Los padres de Joaquín nos recriminaron. ¿En qué diablos estaban pensando?, nos decían, mientras silentes y cabeza agacha aceptábamos nuestras culpas. Diego intentó hablarles del maniquí viviente, pero le dio un fuerte codazo en sus costillas para callarlo. Ya no era bueno seguir con esto. De solo ver el estado de Claudio y aquellos enormes dedos rojos marcados en su pantorrilla que quemaron su piel, eran la advertencia de que no debíamos seguir. Nos mostró luego la pierna, e impávidos observamos cómo solo cicatrices de meses quedaban en su reciente herida. Con los días Claudio empeoró. La comezón en su pantorrilla era tal que rasgó con uñas propias bajo su piel. Su madre nos contó que por las noches decía que le quemaba como brasas, y fue cuando comenzó a quitarse la piel. Fue durante semanas al hospital por curaciones, pero aquella pierna no sanaba. Luego vino lo peor, pues las heridas a piel viva infectaron, y vino la fiebre durante casi una semana. Alucinaba por las noches, despertando completamente sudado en fiebre, pero también en horror, totalmente desquiciado, hablando de demonios negros, de fulgurantes ojos rojos que venían por él. 2 largos meses le costó recuperar sin sanar de aquella maldición, y por mucho tiempo más incluso seguía inconscientemente rascándose aquella herida. La madre de Joaquín habló al día siguiente con cada uno de nuestros padres contándoles del incidente con la bruja aquella. A todos nos llegó una reprimenda y un castigo de varios días sin salir a la calle. Al terminar seguíamos sin salir por decisión propia, por miedo, un miedo horrible hacia esa bruja y su maniquí viviente. Luego de casi 2 meses nos reencontramos, menos Claudio obviamente, pero con el tiempo tampoco nunca más se atrevió a salir a la calle. Estuvo casi medio año con tratamiento psicológico y solo lo visitábamos y jugábamos en su apartamento. No había forma en que pusiera un pie afuera de él. Ninguno de nosotros volvió a tocar el tema. Fue como un pacto de sangre que surgió naturalmente sin acuerdo previo. Si bien nunca nadie pudo tener pruebas o aseverar que aquella mujer era una malvada bruja, para nosotros sí lo es. Con el tiempo terminó siendo indicada como una loca, una anciana con sus facultades mentales perturbadas desde que falleció su esposo, desde que decidió reemplazarlo con aquel maniquí y vestirlo como tal. Con el tiempo lo he vuelto a ver, en algunas ocasiones, reposando sobre aquella silla de ruedas, tomando aire con ella, sentada a su lado. No es que haya querido mirar, porque cada que paso frente a su piso, agacho la cabeza, pero de alguna forma algo me llama y me hace de reojo mirar hacia arriba. Es una fuerte sensación de que ella me está observando a mi pasar. También él. Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles mi historia. Tal vez a alguno de ustedes le haya pasado algo similar. Solo espero que no. Todos los años con mi mujer vamos a unas cabañas que están en el bosque, alejados de la ciudad, para olvidarnos del trabajo y descansar un par de días. Siempre nos tocaba la misma cabaña, la cabaña número 3. 2 camas matrimoniales, pequeña cocina, baño y un viejo ropero. Ese ropero, debo confesar que siempre se me hizo un poco extraño, pero nunca dije nada. Es más, ni caso le hacía. El año pasado, como todos los años, llegamos puntuales, un viernes, como eso de las 5 de la tarde, y para variar nos tocó la misma cabaña, la número 3, con el mismo ropero. Debo mencionarles que cuando llegamos a las cabañas, vimos como una pareja subía sus cosas al coche, pero con algo de prisa, como si algo les molestara. No quise acercarme a ellos para no entrometerme y dejar que se fueran tranquilos. Al subirse a su coche y de camino hacia la salida, el carro se detuvo justo a un lado de mí y el conductor bajó el vidrio para decirme: yo sé que van llegando, pero tengan mucho cuidado. Llegamos ayer por la tarde esperando descansar un poco, pero fue imposible.
¿Los trataron mal?, le pregunté yo. No, para nada. Al contrario, la viejita encargada fue muy amable, pero hay algo raro en este lugar. Toda la noche nos estuvieron asustando y ahora solo queremos irnos. Por favor, tengan mucho cuidado. Oiga, pero ¿en qué cabaña estaban?, le pregunté antes de que arrancara a toda prisa. La 3, la del ropero raro, gritó por la ventana al arrancar. Se me hizo raro que nos atendiera una viejita muy amable en la entrada, ya que nunca la habíamos visto por ahí, pero pues supuse que era la dueña. Y en la cabaña decidí sacar algunas cosas de la pequeña maleta que llevo con ropa y decidí meterlas al ropero. Primero no me di cuenta y puse unas playeras encima de una repisa, pero como se me cayeron unos calcetines al sacar las playeras, al agacharme para recogerlos, vi que el ropero por debajo de las 2 repisas tenía unas marcas extrañas. Era como si alguien hubiera rayado con un clavo o con un cuchillo. No sé qué eran, pero se veían como símbolos. Total, no hice tanto caso y de inmediato cerré ese ropero. Ya como a las 6:30, todavía con bastante luz, mi mujer y yo decidimos hacer una caminata por un sendero bien señalado que entra en el bosque. Nos llevaría 1 hora recorrerlo hasta la mitad y regresar con los últimos rayos de luz hasta nuestra cabaña para descansar antes de cenar. Así que empezamos el camino. Llevábamos una mochila con repelente para insectos, una lámpara de mano con baterías nuevas y de paso un par de latas de cerveza para el camino de regreso. Cuando llegamos a la mitad del camino, o al menos eso pensamos que habíamos recorrido, decidimos darnos la vuelta y regresar para que no nos agarrara la noche en el bosque. Aunque cada año lo visitamos, no teníamos ganas de jugarle al valiente y regresar tan oscuro. Antes de emprender el camino de regreso, saqué las 2 latas de cerveza y mientras caminábamos de regreso, se terminaron. Yo guardé mi lata vacía en la mochila y le pedí a mi mujer la suya para guardarla. Híjole, es que se me cayó ahí atrás y se llenó de tierra y la dejé recargada en un árbol. Ya mañana la recojo. Eso fue lo que me dijo mi esposa. Seguimos caminando de regreso cuando noté que estaba oscureciendo muy rápido y ya no veíamos nada más que la lámpara que nos alumbraba. Se me hacía raro que no llegáramos a la cabaña, por lo que me detuve y le pregunté a mi mujer. Pues, ¿qué hora es? Según yo ya tendríamos que estar de regreso y este sendero no se me hace familiar. Déjame ver el teléfono para checar la hora. Ah, caray, no traigo nada de pila. A ver, checa el tuyo, por favor. No manches, son las 11:45 de la noche y ya se me está quedando sin pila mi teléfono también, me dijo mi mujer. ¿Las qué? No es posible que sea tan tarde, si no hemos caminado tanto. Córrele, hay que apurarnos, esto no me da buena espina. Avanzamos unos metros más y la lámpara se quedó sin pila. Te dije que compraras de las buenas y no anduvieras de codo. ¿Ahora qué hacemos? No se ve nada. Eran buenas y nuevas. No sé qué les pasó a las pilas. Ya casi llegamos, estoy seguro. Mira, allá se ven unas luces como rojas. Debe ser una fogata fuera de las cabañas. Caminamos hacia donde se veían las luces, que eran como unos puntos rojos pero grandes. De pronto aquellas luces comenzaron a moverse, como volando en muchas direcciones. Mi mujer empezó a llorar y yo estaba muerto del miedo. De pronto, en un instante las luces se apagaron y la lámpara que yo traía se volvió a encender. Apresuramos el paso y no sé cómo, pero escuchamos voces a lo lejos. Alguien gritaba nuestro nombre. Corrimos a toda prisa. De pronto por encima de nosotros estaban nuevamente las luces rojas, como rodeándonos. Daban vueltas en círculos alrededor de nosotros. Mi mujer se cayó. Al parecer algo le había jalado la pierna. Ella lloraba muy asustada y al intentar levantarla, escuchamos como si algo viniera corriendo detrás de nosotros. Las hojas de los árboles se movían mucho y escuchábamos ruidos muy extraños. Gritábamos por ayuda y en un instante todo se quedó tranquilo. Una persona con una lámpara se acercó y nos preguntó: ¿Ustedes son los de la cabaña 3? Sí, somos nosotros, ¿cómo sabe?
Yo soy el velador de las cabañas y siempre hago ronda a las 10 de la noche por todas las cabañas para preguntar si no se les ofrece algo antes de encerrarme en mi caseta. Vengan, ya estamos a unos pasos de las cabañas. En menos de un minuto, estábamos afuera del bosque. Mi mujer seguía llorando de miedo y no nos explicábamos qué había pasado. El señor Raúl nos acompañó hasta la puerta de la cabaña y nos pidió que por favor no nos saliéramos en la noche. Señor, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo tan tarde sin darnos cuenta? Mire, le voy a contar algo, pero no puede decirle a nadie que yo le dije. Yo soy nuevo en estas cabañas. Antes aquí estaba mi sobrino, pero solo duró una semana en la chamba y se fue por el miedo. ¿Pero qué pasó? ¿Miedo de qué? Hace como 15 días, unos muchachos se perdieron en el bosque. Estuvieron hasta la madrugada perdidos, y cuando por fin regresaron ya los andaba buscando sus amigos, y el que era el velador. Venían arañados y muy asustados. Dicen que se fueron a caminar como a las 5 de la tarde, y cuando se iban a regresar se les hizo de noche bien rápido. También dicen que se les aparecieron disque unas brujas, que unas luces rojas y que algo los persiguió por el bosque. Yo no creo nada de eso, pero así me contó mi sobrino, que según el otro velador le dijo, y que por eso se iba. Yo en la noche me encierro en mi casetita y no salgo para nada, pero ya llevaba rato buscándolos ustedes. Ayer una pareja que estaba aquí dice que los estuvieron asustando toda la noche. Yo ayer descansé y pues no supe nada. Solo me dijeron los dueños que no dejara que nadie anduviera afuera ya que oscureciera. Si se les ofrece algo ahí me tocan la puerta, pero ya descansen mejor. Todavía no se iba don Raúl, cuando de pronto el grito de mi mujer nos espantó. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Con su mano me señaló el ropero abierto y encima de mis playeras estaba la lata de cerveza, toda llena de tierra y con unas marcas raras, igual a las que estaban por debajo de las repisas. Mi mujer desesperada me gritaba que nos fuéramos por favor de ese lugar, que ya no se quería quedar ahí. Pero don Raúl nos recomendó que no agarráramos la carretera a estas horas de la noche, que ese camino era muy peligroso. Le pregunté que si no tenía otra cabaña disponible. Pues mire, todas están vacías, solo estamos nosotros 3, pero no me dejan las llaves, que para que yo no me acueste mugroso en las camas, me dicen. Mire, ¿qué le parece si prendo mi fogata aquí afuera de su cabaña, hasta que se duerman? A mí no me dan miedo esas disque brujas. Nos metimos a la cabaña para intentar descansar, con la intención de salir de ahí temprano por la mañana. Don Raúl se prendió una fogata fuera de la cabaña, y así nos sentíamos un poco más tranquilos, y nos quedamos un poco dormidos. Amor, despiértate por favor, levántate. Hay algo allá afuera. Ay, puede ser don Raúl, ha de estar borracho. No, mira, ya no hay fogata. Me levanté de inmediato y unos ruidos horribles se escuchaban afuera, como lamentos o voces raras. Me iba a asomar por la ventana cuando de pronto alguien tocó a la puerta. No abras, por favor, quién sabe quién sea. Debe ser el señor, hombre, ya no seas tan miedosa. Abrí la puerta y no había nadie. Solo se veían las brasas de la fogata de don Raúl. De inmediato cerré la puerta y comenzó a sonar nuevamente como que la estaban tocando. La abrí de inmediato y no había nadie. Le gritamos a don Raúl, pero no contestaba, así que miré la hora. Pasaban de las 4 de la mañana. Recorrí la cama a la puerta y nos pusimos en la otra cama. Y de pronto, unas risas extrañas se escuchaban alrededor. Mi mujer desesperada me gritaba que ya nos fuéramos. Yo le decía que teníamos que aguantarnos hasta que saliera el sol para irnos de ese lugar. Le dejáramos dinero a don Raúl y nos íbamos a la casa. En ese momento, el ropero de pronto se cayó y la puerta del baño se azotó. El aire soplaba muy fuerte y de pronto adentro de la cabaña estaban unas luces rojas. Nos rodeaban y se sentía mucho frío. Fue la peor noche de mi vida, se los juro. Un grito de dolor de mi mujer de pronto me hizo voltear a verla. Me mostró su brazo y tenía una marca roja, como si lo hubieran agarrado.
Se veía como una mano alrededor de su brazo. Para ese momento, los primeros rayos de luz del día empezaban a salir. Así es que quité la cama de inmediato y corrimos hacia el carro. Le pedí a mi mujer que dejara las maletas, que no importaba que solo era ropa. Como pude, abrimos la puerta y salimos corriendo hacia el carro. Ya casi amanecía. Nos subimos a él y arranqué muy rápido. En la entrada, que estaba solo a unos metros, estaba la caseta de don Raúl. Me iba a parar cuando me di cuenta de algo súper raro. La caseta estaba abandonada, como si llevara un tiempo así. Seguí avanzando hacia la reja que estaba abierta, cuando volteé a ver el retrovisor. Las cabañas se veían abandonadas. Todo aquel lugar lucía como antiguo, como abandonado, como si nadie hubiera estado ahí en años. En la puerta de la cabaña número 3 estaban 3 mujeres. Lucían viejas y con ropas raras. Se despedían con la mano, como si supieran que yo estaba volteando a verlas. Tomé la carretera y no me detuve hasta llegar a casa. Más tarde me metí a internet y fue cuando me di cuenta de todo. Esas cabañas llevaban abandonadas unos meses. Los dueños al parecer desaparecieron en una caminata por el bosque y nunca se supo de ellos. ¿Quiénes eran esas mujeres entonces? No lo sé. Tal vez eran unas brujas. Tú dime, ¿qué opinas? Los únicos visitantes que han pisado aquel camposanto por largos años parecieran ser solo las tristes hojas de los árboles que lo rodean, quebrantadas por el duro otoño y en tonalidades amarillentas y marrones a falta de clorofila. Le otorgaban el único y escaso colorido a tan sombrío y abandonado trozo de tierra, en donde alguna vez fueron removidas por gusanos y parásitos, devorando los cuerpos que llegaban a él, para aquel supuesto descanso eterno. Muchos años han pasado desde entonces, y ya no hay carne putrefacta que otorgue aquel festín de alimañas devoradoras de la carne muerta. No hay siquiera la más minúscula vida parasitaria, y solo la maleza o hierba mala intenta abrirse paso entre cruces y lápidas que se desmoronan lentamente con el tiempo. Solo una alambrada de púas, sostenida con maderos carcomidos, rodea y resguarda aquel panteón, como intentando contener el perímetro, impidiendo la entrada de los vivos. Sin embargo, aquel resguardo erguido por pobladores tenía otra finalidad, pues existe una maldición pavorosa que guarda aquel panteón que alguna vez fue un lugar sagrado, pero que se transformó en tierras malditas. Los que aún quedan con vida en estas tierras agrestes y olvidadas, casi extintas en los actuales mapas, no se atreverían en ninguna circunstancia poner un pie sobre ellas. Teóricamente podríamos decir que si hay algún panteón donde sus muertos descansan en paz, es sin duda alguna este. Nadie los visita e irrumpe en su descanso eterno. Es como si nadie los recordase ni perturbase su paz con aquellas visitas de sus deudos, derramando lágrimas, hablándoles o dirigiéndoles plegarias a sus almas. Aquello, como dije, es solo teoría o más bien una utopía, pues la historia que se cuenta sobre el abandono del camposanto habla de cosas pavorosas. Se cuenta que aquí los muertos no descansan y que se levantan como almas en pena angustiadas, desorientadas y perdidas, sin tener certeza del porqué de la irrupción a su descanso, obligados al caer el ocaso a remover sus sepulturas escarbando la tierra podrida y putrefacta noche tras noche, sin ningún fin y sin ningún sentido, como cuerpos malditos. Se dice que el panteón se transformó en el mismísimo infierno. Se estarán preguntando qué pudo perturbar a los muertos de tal manera y, por otro lado, ahuyentar a los vivos pavorosamente de Tierra Santa, desamparando para siempre a los suyos y nunca llevar un ramo de flores a su tumba. Lo mismo me preguntaba tembloroso, víctima de un miedo inmensurable que me invadía a cada minuto que aquel anciano de barba frondosa y blanquecina
Avanzaba en este espeluznante relato, en donde solo aquellos segundos en que empinaba su jarra para beber cerveza parecían aliviarme y quitar la tensión. Aquel lugar es de Satanás, me confesó con total certeza y mirándome a los ojos mientras limpiaba su barba húmeda de cebada. Aquel pedazo de tierra le pertenece, como también las pobres almas sepultadas en ella. Aquella tierra está maldita, y de paso todo este pueblo. Todos ya le pertenecemos a él por intentar engañarlo. Tragué saliva y miré las escasas caras avejentadas a mi alrededor. Sentía sus miradas furtivas. En mi vida muchas historias y leyendas han llegado a mis oídos, pero ninguna como esta. Llegar a este pueblo sombrío fue extraño, pues estaba lejos de todo, y a sus habitantes se les notaba en el rostro que cargaban con aquella horrible maldición de la cual hablaba el barbudo, totalmente carentes de empatía e indiferentes incluso entre sí. Aún no tengo claridad cómo di con este extraño y siniestro pueblo. Solo recuerdo que el GPS me direccionó por aquel camino extenso de terracería, siguiendo la ruta a un hostal más próximo para pasar la noche, pues el cansancio era tal que me impedía la conducción segura. Aquí estaba, sentado en un bar con unas cuantas habitaciones, lo que se alejaba completamente de mis ideas acerca de un hostal, bebiendo una jarra de cerveza junto a un anciano quien me relataba una de las historias más siniestras y aterradoras que mis oídos han escuchado. Todo por preguntar por aquel misterioso, abandonado y espeluznante panteón con el que me crucé en el camino. El barbudo anciano acabó su jarra, pidió otra y luego prosiguió. Aquella maldición tocó estas tierras y a su gente cuando murió Jacinto. Fue él quien causó el horror de este pueblo por haberle vendido su alma al diablo y no pagar su deuda al momento de su muerte. De la noche a la mañana, Jacinto pasó de no tener dónde caerse muerto a ser un hombre lleno de riquezas y buen pasar. Sus campos pronto fueron los más fértiles del sector y la abundancia llegó a su familia. Tuvo 3 mujeres e hijos por montones que pronto también le dieron un sinnúmero de nietos. El anciano acarició su barba con una mirada taciturna. Luego se tomó la cabeza con ambas manos. Solo tenía que ser enterrado, Dios mío. Su relato prosiguió, enterándome que aquel pacto con Satanás terminaba con la vida de Jacinto y su cuerpo sepultado, entregando su alma al diablo. Pero no ocurrió así. En un acto de avaricia, y estando su familia al parecer en conocimiento de la transacción con el maligno, exigió con anticipación no ser enterrado, teniendo la certeza de que podría engañar al diablo y no entrar al infierno. Fue así como su cuerpo, luego de su muerte natural, fue incinerado, sin tocar la tierra, y sus cenizas trasladadas al mar donde fueron lanzadas desde una barcaza. El pacto había sido incumplido. Fue entonces cuando el mismísimo Satanás pisó estas tierras en busca del alma de Jacinto. Al principio sus apariciones fueron vistas por muchos, descrito como un hombre alto y elegante, de sombrero y vestiduras negras, poseedor de una piel pálida y casi sin rasgos faciales. Casa por casa aterraba por las noches a sus familias preguntando por Jacinto, en donde las respuestas eran que él había fallecido. Al comienzo solo pensábamos que se trataba de algún familiar o alguien que le debía dinero, pero con el paso de las semanas y al no encontrar respuestas sobre el paradero de Jacinto, aquel hombre mostró su verdadera identidad. La primera familia que se horrorizó fueron los Lara. Fue una noche que vieron con pavor cómo aquel ser ahora tenía la mitad de su cuerpo animal, con horrendas patas de chivo negras, pero pavorosamente seguía trasladándose en 2 de ellas por el pueblo. Fue así como pronto todos entendieron quién era aquel ser que más temprano que tarde dio con la familia de Jacinto. Se dice que todos callaron, solo indicándole que estaba muerto y sepultado en algún lugar, lanzando una horrible maldición sobre ellos. Pronto la búsqueda del alma de Jacinto se trasladó al panteón,
donde muchos juran haber visto a Satanás cavar la tierra con sus propias manos, tumba por tumba, buscando el cadáver de Jacinto, removiendo todo el camposanto y jurando que ningún muerto descansaría más en dichas tierras y lanzando una maldición al pueblo en general. Cualquier cuerpo que toque estas tierras será mía su alma, en vida o en muerte. Esas fueron las palabras del diablo, al verse truncados sus esfuerzos en encontrar el alma de Jacinto. Después de aquello, todo fue maldito para nosotros. La familia de Jacinto cayó en ruinas y con los años comenzaron a sufrir horrendas enfermedades que los llevaron a una agonía extensa, incluso de años antes de que les llegase la muerte. La fatalidad fue tal que fueron los menores los primeros en partir de este mundo. Afectados de pestes y enfermedades extrañas cayeron uno a uno, causando los horrores más inconmensurables en los vivos. El sufrimiento de aquella familia fue tal que muchos se quitaron la vida. La esposa de Jacinto se ahorcó en su propio cuarto y se cuenta que unos cuantos bebieron veneno. El dolor y sufrimiento fue tal que los obligó a cometer atrocidades que solo ellos conocen y se llevaron a la tumba. Las tierras de Jacinto estaban a unos cientos de metros del pueblo, donde se establecieron desde ese entonces. Se dice que todos sus miembros eran enterrados bajo los cimientos de la casa o en sus alrededores, en un panteón casi familiar. Pero al no ser tierras santas, sus almas comenzaron a deambular, bajando al pueblo por las noches, confundidas, aterrorizadas y llenas de dolor y lamentos, sin saber qué les había sucedido, e incluso sin comprender que estaban ya muertos. La gente no vivía ni dormía con tranquilidad. Sus muertos comenzaron a deambular por las noches, errantes y llenos de desconsuelo. No necesitabas verlos para aterrorizarte, pues sus lamentos guturales eran tal que se sentían en todo el poblado durante las noches. Desesperados, muchos trataron de darle descanso eterno, organizando visitas con un sacerdote a la hacienda. Cuando cayó el último de la familia y quedó en total abandono, escalofriantes historias cuentan aquellos que se aventuraron, oficiando misas, responsos y algunos practicando incluso brujerías para acabar con la maldición. Hay quienes aseguran que los cadáveres fueron encontrados putrefactos apilados en las alturas de una granja, pues temían enterrarlos. Así también otros afirman que toda la familia estaba bajo tierra, en tumbas improvisadas, plagadas de cruces, y fue el último en enterrarlos a todos quien se colgó de las vigas. Lo cierto es que nadie tenía el valor para acercarse a la hacienda y a sus tierras. Sin embargo, eran sus muertos los que bajaban al pueblo como almas errantes. Cansados de aquello y desesperados, algunos iban a poner enormes piedras sobre sus tumbas, pensando que esto evitaría que se levantaran por las noches. Desde aquel entonces, ni un solo muerto más fue sepultado en estas tierras. Cuando ocurre, son trasladados al cementerio regional a cientos de kilómetros del pueblo. El camposanto fue abandonado con sus muertos, y solo algunos deudos osan desde las afueras orar por ellos y arrojar flores hacia adentro. Año tras año sigue siendo bendecido por la iglesia, y fue cercado para evitar que alguien pusiera un pie en tierras maldecidas. Si caminas por los alrededores, podrás toparte con improvisadas cruces puestas en las afueras cada cierto metro, como contención, pues también se habla de que los muertos emergen algunas noches. Hoy por hoy no hay certeza si siguen caminando por las noches entre nosotros. Todos prefieren callar por miedo. Solo ten cuidado por dónde caminas, pues con el tiempo aquella alambrada ya no existe en algunos perímetros del panteón. Pero no te tomes todo en serio, dijo aquel anciano, mientras soltaba una carcajada forzada luego de golpearme la espalda. Acabó su cerveza y se paró como si nada para marcharse a casa. Aquella última parte de la historia quedó dando vueltas en mi cabeza mientras entraba al cuarto donde pasaría la noche.
Todo esto había comenzado con mis preguntas sobre aquel siniestro y abandonado panteón, pero nunca les conté cómo he dado con él. Casi llegaba al pueblo cuando los deseos incontenibles de orinar me obligaron a orillarme en el camino. Descendí rápidamente y me interné entre los árboles por si algún otro vehículo pasara y me sorprendiera con sus luces en tal acto. Cuando avancé a metros suficientes del camino, desesperadamente desabroché mis pantalones. Placenteramente, a ojos cerrados, vacié mi vejiga. Habiendo terminado, abrí mis ojos dentro de la penumbra y a un par de metros una enorme cruz llamó mi atención. Luego más allá otra, y luego muchas más adornando muchas tumbas. Dios santo, ¿qué es este lugar? Sentado en la cama, quito mis zapatos y al tirarlos al suelo, desprenden suciedad. Los tomo y los observo. Hay lodo en ellos, asqueroso y negro. Tengo miedo, mucho miedo. Estoy empezando a temblar pavorosamente. La tierra que traigo proviene de ese panteón. No debí quedarme. Debí haberlo previsto horas antes, cuando aquel extraño ambiente de Día de Muertos comenzó a sentirse en cada rincón de la casa, o cuando comenzó aquel silencio inquietante y la mirada furtiva de tía Marcia, no muy contenta de que pasara la noche bajo su techo. Debí largarme cuando sentí aquel miedo, cuando colocó la foto de la abuela frente a un espejo sobre aquel altar, y me invadió aquel escalofrío al observar el rostro de la abuela reflejado a contraluz de las veladoras. Aún había tiempo en aquel instante. Estaba por caer la noche, y el último autobús salía del pueblo a eso de las 8 de la noche. No sé en qué momento, mi prima me convenció de quedarme, pero la habíamos pasado tan bien durante el día que me fue imposible negarme a su invitación. Quería aprovechar hasta el último de su compañía y ponernos al corriente de nuestras vidas. Andrea es como la hermana que siempre quise y nunca tuve, y debió pasar un par de años antes de nuestro reencuentro, por ciertas diferencias de nuestras madres que no vienen al caso exponer en esta historia. Lo cierto es que me quedé justamente la noche de muertos, y no advertí las señales que me decían que no. Era una extraña sensación, como un sexto sentido que jamás había experimentado, que me decía que algo iba a ocurrir, pero lo ignoré. No era muy creyente tampoco en todo lo que rodea el Día de Muertos. Era algo nuevo para mí, pero respetaba siempre a quienes con devoción celebraban estas fechas. Me sentía ajeno e ingenuo a todo el ambiente que habían preparado en la casa, pero siempre escéptico. Me costaba bastante creer que había algo más después de la muerte. El altar que levantó tía Marcia para la abuela era enorme, cubierto con un radiante mantel blanco, en cuya cima, la fotografía con cabeza bien erguida, en blanco y negro de la difunta, parecía haber sido tomada para la ocasión. Sobrecargado de veladoras, vasos y jarras de agua, calaveritas de distintos tamaños, papel picado y cientos de flores lo embellecían. Pero lo que más llamó mi atención eran 2 montones de sal y un plato con comida casera que no tuve claridad de qué se trataba, pero olía bastante bien, como un guisado. Tal vez era muy joven aún para interesarme y creer en estas cosas que, por cierto, mamá odiaba sin saber realmente los motivos. Por ello nunca los inculcó en nuestra familia, y creo son el motivo de mi poca cercanía con todo esto. Sin embargo, y en mi afán de saber y disipar ciertas inquietudes, le terminé preguntando a Andrea sobre lo mismo. Mientras charlábamos en su cuarto de la vida en general, cuando los adultos por su parte hacían lo suyo en el salón principal. La sal y el blanco del mantel dan el significado de la pureza. Son para que el cuerpo del difunto no se corrompa en su viaje de ida y vuelta, comenzó a explicarme a voz baja, mientras la miraba algo idiotizado. El agua es para calmar su sed por el largo viaje al mundo de los vivos, y algunos creen que también les sirve para asearse. La comida
es en honor al difunto, para deleitarlo con alguno de sus platos favoritos. Fueron largos minutos en que me puso al corriente de todo esto que era nuevo para mí, que incluso me hicieron olvidar aquella sensación extraña que percibía en el ambiente. Sin embargo, había algo puntual que seguía inquietándome: aquel espejo y la fotografía de la abuela frente a él. Eso es para que la abuela solo nos vea a través del reflejo y nosotros también a ella. Creo que es la única forma en que los muertos pueden volver a ver a sus deudos. Nunca debe ser en forma directa, dice mamá. Aquello me pareció escalofriante y algo aterrador, decidiendo no preguntar más al respecto, considerando que pasaría la noche en esta casa. Minutos más tarde, tía Marcia llamó a Andrea desde el salón, creo que para que se integrara a las oraciones o le ayudara con algo, pues no apareció prontamente, así que encendí la televisión en su cuarto, dándole un poco de privacidad familiar, más aún si estaban orando junto al altar. También era mi abuela, dirán, pero no me sentía parte de esto, y al no creer tampoco en estas tradiciones, la incomodidad sería mutua, así que me tiré en la cama un rato para mirar una película. No sé cuánto tiempo transcurrió, cuando el sacudidón que me dio Andrea sobre el brazo me despertó de golpe y algo confundido. Había dormitado algunos minutos profundamente a tal que por un instante creí estar en mi propia habitación. «La cena está lista», dijo con aquella voz dulce, adolescente, esbozando una sonrisa, mofándose de mí por quedarme dormido sobre su cama. Aún era temprana la noche, pero sentía una inusual pereza, así que pasé por el lavabo para mojar mi cara y lavar mis manos antes de presentarme a la mesa. Me dio la sensación de que me estaban esperando para comenzar a comer, pues todos me observaron desde sus puestos. El aroma a guisado exquisito me abrió el apetito de inmediato y me senté en el lugar dispuesto junto a Andrea, con quien confirmé que era el mismo plato que tanto gustaba a la abuela. Sí, aquel mismo puesto en el altar. El abuelo desde la cabecera preguntó rompiendo el hielo, preguntándome sobre mis estudios, y fue con el único que sostuve una cálida conversación mientras duró la cena aparte de Andrea, pues la tía y su actual pareja solo se dirigían palabras entre ellos, y por momentos sentí algo de incomodidad por mi presencia. 90 años había cumplido pocas semanas atrás el viejo, y si bien presentaba algunas deficiencias físicas y algunos problemas mentales, se veía bien de salud y mantenía esa amabilidad y carisma de siempre con sus nietos. Por el momento mantenía toda su cordura, pero había momentos en que perdía el juicio y deambulaba errante sin reconocer a las personas, me contaba Andrea. También me contó que había días en que simulaba hablar con la abuela, que la veía en ciertos lugares, en especial en la cocina. Era algo bien extraño, al parecer de su padecimiento. Si bien no sería la mejor noche fuera de casa, al fin de cuentas estaba con familia y me sentía tranquilo de cierta forma. Pero todo cambió cuando supe que me quedaría en aquel cuarto, en el de la abuela, el mismo en que pasó sus últimas noches de vida, agonizando de su tortuosa enfermedad. Era algo que tampoco había previsto, pero era eso, dormir en el sillón a pocos metros del altar, con aquel espejo reflejando espeluznantemente la foto de la abuela al fulgor de las veladoras. Tomé la primera opción, pensando en la incomodidad de un sofá y recordando mi escepticismo. Nada me pasaría por dormir en la cama de un muerto más allá de la repulsión que me causaba. De igual forma, intenté compartir lo más posible con Andrea, esperando que el sueño llegara pronto y el agobio de un largo día me tumbara a la cama y no saber de nada hasta el amanecer. Lamentablemente, cercanas las 11 de la noche, tía Marcia nos mandó a la cama. El cuarto olía a encierro, a todo lo viejo que puedan imaginar, y las cobijas, si bien estaban limpias por el cambio reciente para mi estadía, mantenían aquel aroma característico de ropajes antiguos que ningún detergente logra quitar. El lecho era un catre antiguo, de cuerpo y medio, sostenido por fierros cromados pero desgastados. Pero al tumbarme y someterle a las pruebas de calidad moviendo mi humanidad sobre el colchón, me pareció bastante cómodo. Un enorme armario al costado derecho de la cama, y al otro un buró con una lámpara de pantalla blanca que al encender dejó ver su desgaste a traslucer a todo el mobiliario.
De curiosidad me levanté y abrí aquel enorme vejestorio de roble que estaba prácticamente vacío, de no ser por un antiquísimo vestido que colgaba de un perchero de alambres. Claramente era de la abuela, y me causó de inmediato un escalofrío al verlo. Su color era marrón, de tela muy delgada y largo. Desprendió al instante hedores a encierro y a naftalina, pero curiosamente, un aroma floral llegó a mis narices. Me acerqué un poco más para comprobar con rareza que parecía haber sido poco rociado con algún perfume, causándome una repulsión y preguntándome a la vez qué diablos hacía ahí, porque habían dejado solo aquella vestidura y más encima perfumada. Será para mantener vivo el recuerdo de la abuela. Luego me di cuenta de que no era el único accesorio. Abajo, en la parte más honda del armario, unos zapatos marrones de tacones también yacían ocultos en la penumbra. Cerré de golpe las puertas y retrocedí algo inquieto por mi descubrimiento. ¿Quién rayos me manda a andar de curioso? Me quité los tenis y me acosté sobre la cama mirando al techo, pero pronto mi vista comenzó a recorrer todo el cuarto y sensaciones timoratas me invadieron a tal que deseché quitarme la ropa y meterme bajo las cobijas. Abrí mi mochila y saqué los audífonos. Coloqué mi playlist de música favorita y apagué la lamparita. Cerré los ojos y esperé que el sueño hiciera lo suyo. Un extraño sonido familiar a un golpe en la pared me dejó sentado en la cama. No había conciliado el sueño, por ello mis sentidos estaban bien alertas aún. Quité mis audífonos y no moví ni un solo músculo. Incluso dejé de respirar algunos segundos para poder determinar el origen de aquel siniestro ruido. Toda la casa dormía y quietud absoluta reinaba en todo el lugar, pensando que tal vez lo había imaginado o provino desde las afueras. Seguí escuchando música, pero pronto sentí mi boca tan seca que me levanté sigiloso por un vaso de agua a la cocina. Al abrir la puerta del cuarto, rechinó tan fuerte que la contuve un poco. No quería despertar a nadie, y vaya que sonó fuerte. Llegué al lavaplatos y por suerte había un vaso al costado del lavado de trastes, así que menos mal no tuve que abrir muebles. Si la tía me sintiera husmeando, de seguro se molestaría. Bebí el agua con inusual calma, a sorbos cortos, mientras miraba por una pequeña ventana que daba hacia las afueras, donde la luz parpadeante de un foco llamaba mi atención. Algo o alguien pasó a mis espaldas, como salido de la nada, cruzándose por la entrada de la cocina. Percibí claramente aquella presencia que pareció romper la quietud del aire. El crujir sutil de tablas también lo delataban. Bebí lo que quedaba en el vaso rápidamente, y ahora tambaleante a causa de un miedo nuevo para mí. Demoré algunos segundos antes de moverme. Quería tener la certeza de lo que sentí, y así fue. El piso crujió nuevamente en el salón principal, no una, sino varias veces. La luz de la cocina no alcanzaba a dar al salón, se perdía a unos cuantos metros desde la entrada, hacia donde caminé silencioso y con un miedo ahora más enorme. Me paré en el umbral con mi cuerpo dentro de la cocina y apoyando mis manos sobre los bordes comencé lentamente a sacar la cabeza y mirar hacia el salón que estaba a mi derecha. Solo unas cuantas velas en pocillos de vidrios daban fulgores al lugar y provenían de aquel altar. Observé por unos segundos sus flamas calmas, que eran sinónimo de que todo estaba en quietud. Pero aquello no duró mucho, pues comenzaron a moverse como presas de una ventisca o cambio de aire en el lugar. Quedé pasmado cuando observé al abuelo cruzar por el altar, desnudo, sin siquiera pantuflas o algo que le cubriera su pellejudo cuerpo. Nunca había visto a un anciano desnudo, pero aquello era lo menos importante, pese a ser tan impactante. Lo peor vino casi al instante, cuando comenzó a balbucear palabras. Hablaba susurrante en la oscuridad, en uno de los rincones de la casa donde se había metido. Pensé que era parte de la locura del viejo, lo que Andrea me había comentado, pero ya no estoy seguro de aquello, pues a mis oídos llegó también la voz quebrada de una mujer, lamentosa y temblorosa, que terminaron por petrificarme. «Vente ya conmigo»,
Era lo que alcancé a oír de la susurrante y temblorosa voz femenina. Luego el viejo balbuceó algo, indeterminado, creo por falta de su dentadura postiza, pero se notaba emocionalmente afectado en aquella conversación. Ahí, parado en aquella puerta, comprendí lo que era el miedo, que es cierto que aquello que te deja gélido y sin reacción alguna. Sacudí mi cabeza y en fracción de segundos quise convencerme de que era tía Marcia, pero la voz siniestra y macabra pronto se transformó en una jadeante, sofocada, pero también enfadada. «Vente conmigo, que te vengas conmigo», repetía, como dándole órdenes al viejo y subiendo el tono cada vez más hasta sonar como algo gutural. Luego aquella garganta pareció secarse, dando pasos a sonidos espasmódicos que devolvían fluidos con arcadas asquientas. Era como escuchar a alguien vomitar. Un alarido salió de mi boca, algo nunca experimentado que despertó rápidamente a los residentes. Luego vinieron las luces y desapareció todo aquello pavoroso. El abuelo desnudo parecía no sorprenderlos, y tía Marcia ordenó a Andrea que fuera por una frazada, con la cual cubrieron en instantes su anciano cuerpo. Lo sentaron en el sofá, algo desorientado, como presa de un ataque de sonambulismo que terminó de bruces. El viejo temblaba, pero creo que no era de frío, sino de un pavor insondable que se notaba en su cara y en su mirada extraviada. Pronto lo ratificaría cuando de su boca balbuceante expresó la causa de aquel miedo. Rosa me quiere llevar». No eran necesarios sus dientes para entenderle. Media hora más tarde, luego de medicarlo y darle un té caliente, aquel escándalo nocturno había terminado y volvimos a nuestros cuartos. No quería regresar a la cama. El miedo me tenía consumido, pero era inevitable. La tía fue apagando las luces a nuestras espaldas y las puertas de los cuartos se fueron cerrando de una a una. La habitación donde me hospedaba era la última, y los metros finales los avancé en penumbras y aceleradamente. Cuando empujé la puerta rechinó, con aquel espeluznante sonido de sus bisagras carentes de lubricación. Cerré suavemente, encendí la lamparita aquella, y esta vez sí me metí bajo las cobijas. Sentí un inmenso temor que llegaba a aturdirme y a sacarme de mis sentidos. Eso fue la razón de no percibir apenas entré al cuarto aquella mezcolanza de aromas en donde prevalecía el frutal del perfume. Era el mismo de aquel vestido preso en aquel armario. Tardé en sentirlo en mi nariz y me aterré aún más cuando sucedió, pues parecía atestar toda la habitación. Luego miré hacia el armario y una de sus puertas estaba entreabierta. Se cimbraba sutilmente y me mostraba el abismo en la oscuridad de su interior. ¿Qué diablos está ocurriendo en esta casa? Sentí pisadas en las afueras y puertas que se abrían en forma sigilosa. Pronto aquellos pasos llegaron hasta el pasillo, deteniéndose justo frente a mi puerta. Alguien me vigilaba silente, y fueron largos segundos en que me entumecí del miedo. ¿Todo bien, Juan Pablo?, fue la susurrante voz tras la puerta, la cual me alivió al instante soltando los apretados músculos de mi cuerpo. Era tía Marcia. Al parecer se había levantado al baño y debió notar la luz bajo la puerta. «¿Todo bien?», respondí con voz quebrada, mientras estiraba la mano para apagar la lámpara sobre el buró. Temía de sobremanera estar en la oscuridad, así que cerré los ojos, me tapé hasta la cabeza y retomé mi playlist, intentando dormir. Me sentía somnoliento, en esa etapa en que no has perdido la conciencia del todo y te mantienes en vigilia. Mi cuerpo permanecía alerta luego de los escalofriantes episodios, y creo que era el motivo de no poder conciliar el sueño. Perdí la noción del tiempo, pero creo que pasó poco desde la visita de la tía, hasta que comencé a sentir extraños ruidos dentro del cuarto y una extraña presencia. No fui capaz de quitarme mis tapones esta vez, menos de sacar las manos para prender la luz, así que subí el volumen de la música
y comencé a enrollarme como un feto, sudando de manos, pies y con mi cuerpo completamente entumecido del pavor. Es difícil encontrar calificativos para un momento así. No sé cómo describir el sinnúmero de horrendas sensaciones que invaden tu cuerpo y mente, llegando incluso a pensar en la propia muerte. No hay certeza de a dónde van a parar los muertos, pero si todo esto es verdad y pueden volver al mundo de los vivos por algún instante u horas, créanme que no vienen solos, pues consigo traer en su mundo su hábitat gélido y tortuoso cargado de muerte y oscuridad, en donde basta solo con respirar para sentir el aire angustiante, nauseabundo y abrumador que inhalan, si es que realmente lo hacen. Es un ambiente cargado de dolor al que te someten, y es ahí cuando dudas realmente si las almas van a un lugar llamado cielo, a un descanso eterno y en paz. Si el mundo está lleno de almas errantes y los fantasmas abundan en nuestra vida terrenal, tanto como se experimenta y se relata por todos lados, ¿cómo es posible entonces pensar que luego de la muerte nos vamos a un descanso en paz y eterno? ¿Perturbamos entonces aquel descanso eterno, invitando a nuestros difuntos a volver en Día de Muertos? Lo hacemos con amor, es cierto, y por aquella eterna resignación a la pérdida. Tal vez generalizo al respecto desde mi ignorancia, pero siento luego de esta horrible experiencia con los muertos que tal vez algunas almas no descansen del todo y permanezcan en un limbo, al borde del infierno y del cielo, del que tanto se habla. El volumen de la música me impedía oír aquel ambiente cargado de ruidos extraños, pero no de sentir cuando esa presencia se sentó sobre la cama a mis espaldas. Era un bulto pesado que se dejó caer en la orilla del colchón, hundiendo mi cuerpo sobre el lecho y dejando un escalofriante vaivén. Petrificado, abrí mis ojos en la oscuridad y quité mis audífonos lentamente que siguieron replicando la música entre las cobijas. No podía reaccionar. Sentí una aspereza de golpe en mi garganta, sequedad bucal, y comenzó a palpitarme el corazón con celeridad. Pensé en encender la luz, pero mi cuerpo no respondía a lo que mi cerebro ordenaba, sucumbiendo al horror y al peligro inminente. Pronto un nuevo vaivén de la cama confirmaba que alguien o algo se había recostado a mi lado. Sentí resortes y fierros crujir con toda claridad. Era horroroso, pero a la vez confuso, pues no sentía un bulto tangible que rozara o se apegara a mi cuerpo. Luego vino lo peor, cuando las cobijas se deslizaron sobre mi cuerpo lentamente, dejando mi humanidad a la intemperie, con la habitación atestada de un frío anómalo que puso mi piel chinita del instante. No podía moverme, estaba como en un estado de catalepsia, donde solo mis globos oculares orbitaban en la penumbra. Siento mucho frío aquí, sácame de este lugar, fue la frase sobre mi oído, fantasmagórica, susurrante y sobrecogedora, como un lamento profundo lleno de dolor remarcando las vocales finales. Juraría que sentí el pútrido aliento a muerte de aquello que me habló, esta vez activando los sentidos de sobrevivencia y saltando de aquella cama como un niño enloquecido que acababa de ver al monstruo más horrendo de sus peores pesadillas. Con el brinco vino la encendida vertiginosa de la lámpara sobre el buró. Justo cuando se iluminó el cuarto, observé con estupor cómo un bulto tapado con los ropajes se fue desvaneciendo lentamente, quedando la cama completamente vacía. Sin embargo, había aún algo raro en ella. Era el colchón, que permanecía hundido como si hubiese alguien recostado. Con mis pulsaciones al 100 y mi respiración agitada, tomé las ropas desesperadamente y las jalé con fuerza al piso, dejando únicamente las sábanas que cubrían el colchón. Dios mío. Con ojos de pasmo vislumbré cómo algo invisible se levantó en instantes y el colchón tomaba su forma original. Restregué mis ojos, pues no creía en lo que acababa de presenciar, sintiendo por un instante que estaba enloqueciendo o imaginando cosas por mi carencia de sueño. ¿Qué rayos hago ahora?, me pregunté, parado junto a la cama, mirando a mis alrededores e intentando dar una explicación racional a todo esto. Tomé las cobijas y me senté junto a la puerta con ellas en mi espalda.
protegiéndome del inusual frío reinante. No me había percatado tampoco del vaho saliente de mi boca. Había claramente temperaturas bajo cero en aquel cuarto. Entumecido en el piso, pensaba en mis acciones. Mi primera y la más lógica sería ir rápidamente al cuarto de Andrea y contarle todo esto. No era bajo ningún punto viable seguir un minuto más en este cuarto lleno de muerte y horrores. Moverme al salón, si bien era mi segunda opción, también me aterraba de sobremanera. No tengo certeza cuánto tiempo estuve ahí sentado, siendo devorado por el miedo y por aquel inusual frío que penetraba mis huesos, hasta que la puerta del armario se abrió lentamente, de forma espeluznante, con aquel clásico sonar de la madera vieja y carcomida por los años. Fue solo una de ellas, y precisamente la de aquel lado donde colgaba el vestido apestoso de la abuela. Solo que esta vez no estaba aquella prenda, solo el gancho de alambre oscilaba extrañamente. Luego vino el lamento de aquella voz, pidiendo ayuda desde lo más profundo de aquel armario. Era la misma de horas atrás junto al abuelo, pero esta vez más calma y penosa, la misma que hace minutos habló sobre mi oído. Era la voz de abuela Rosa. Lo que vino después fue una tos áspera y aguda, acompañada de repulsivas arcadas incesantes que terminaron en un asqueroso y perturbador sonido de alguien muy enfermo. Era como la expulsión violenta y espasmódica de litros de fluidos estomacales que llenaron el ambiente de nauseabundos hedores a descompuesto. ¡Ayúdame! Fue todo lo que oí, luego de los repugnantes sonidos, y nuevamente silencio inquietante durante algunos minutos, hasta que se abrió la otra puerta del armario, y desde la oscuridad comenzó a emerger de la parte baja un par de brazos pellejudos que intentaban arrastrarse con un cuerpo enfermo y mortuorio, que con dificultad y ante mis ojos se abrían paso. Su cabeza era asquienta, parecía pesarle, pues no lograba levantar su vista hacia mí. Solo unos cuantos pelos pútridos colgaban de un cráneo podrido y enronchado, como consumido por una letal enfermedad en la piel. Quedó con medio cuerpo sobre el borde del armario y, como una escena de la más horrenda película de terror, sacó una de sus piernas flacuchentas, casi a la altura de sus hombros, para impulsar su cuerpo. Luego hizo lo mismo con la otra, mientras sonaban sus huesos o cartílagos rompiéndose como ramas. Esa cosa que era la abuela, o se parecía a ella, se puso de pie. De su boca aún colgaban fluidos asquerosos que habían manchado todo su vestido, casi hasta la altura de la cintura. Sí, era el mismo vestido que colgaba del perchero, y llevaba puesto los mismos zapatos café de tacones bajo sus huesudos pies. Su cara grisácea, ojerosa y enferma, se volteó hacia mí, y sus ojos no estaban. Solo eran cuencas negras y profundas, remarcando sus pómulos al igual que sus mandíbulas flácidas y desencajadas. «Estoy muy enferma», dijo con voz gutural, mientras seguía expulsando un asquiento vómito amarillento que se derramaba sobre su cuerpo y vestido. Grité como un loco, y al no poder abrir la puerta aún más, sacudiéndola con total descontrol, sollozando del pavor. Nunca entendí por qué se trabó en aquel instante, pero cuando llegó Andrea y la tía Marcia la abrieron con total facilidad para verme huir despavorido hasta el salón principal, trastabillando en el camino. «¡La abuela Rosa! ¡La abuela Rosa!», les repetía una y otra vez, sin lograr comprender qué diablos pasaba. Tampoco yo les entendía, solo veía sus caras y sus labios moverse. Estaba en total estado de shock. Luego llegó alguien con un vaso de agua, el cual bebí con desesperación. Me calmé un poco dentro de mi estado de locura y de pavor, logrando unir palabras para explicar lo que mis ojos habían presenciado salir de aquel armario y todo lo experimentado en aquel cuarto. Andrea me miró extrañamente asombrada y se perdió en el pasillo rápidamente con dirección al cuarto, y no volvió hasta después de algunos minutos, con un rostro de preocupación y confusión. Creo que la tía tenía conciencia de lo que iba a ocurrir aquella noche. Sabía que la abuela se haría presente
y lo noté en su actitud, en donde no parecía sorprenderle nada de lo que les relataba. Dijo creerme y nos pidió a todos que rezáramos por la abuela junto al altar, que si estaba ya en casa, debíamos orar por ella agradeciendo su visita en esta noche y que todo estuviera en paz. Yo no sabía rezar. Jamás una oración me había aprendido del todo en mis 17 años de vida, y era el peor momento para arrepentirme de aquello. Nos hincamos todos frente al altar, menos el abuelo, a quien sentaron en una silla para el cometido. Intenté replicar los rezos que más pude a ojos cerrados, pero el miedo me hacía repetidamente abrirlos y observar hacia todos los rincones. Un simple crujir o el más insignificante ruido me alertaba y me atemorizaba, sin mencionar la fotografía de la abuela en el reflejo de aquel espejo. Hubo un momento en que creí verla mover su cabeza. Fue ahí cuando apreté con mayor fuerza mis ojos y me sentí creyente por un momento. Casi a las 4 de la mañana volvimos a las habitaciones. La tía, sin embargo, se quedó un rato más orando frente al altar y encendió veladoras por toda la casa. Luego tomó un par de ellas y fue en solitario al cuarto de la abuela, donde se encerró por casi media hora. La sentí cuando salió, esta vez desde el cuarto de Andrea, con quien pasé el resto de la noche sin pegar pestaña. Muy temprano por la mañana agarré mis cosas y me largué a casa. Ojeroso y somnoliento, desayuné a medias. Solo un amargo café para poder mantenerme alerta durante el viaje. Andrea me fue a dejar a la parada de autobús y casi no hablé durante todo el tiempo de espera. Fue ella quien lo hizo. ¿Qué diablos pasaste allá adentro, primo?, me dijo tomando mi cara y besándome la frente, lo que acompañó luego con un cálido abrazo. Dormí todo aquel día y por la noche recibí la llamada de Andrea alrededor de las 9. Quería saber cómo me encontraba y creo algo me había recuperado luego del descanso, pero seguía consumido del horror. Hablamos no mucho y pese a que no quería tocar el tema sobre los eventos de la noche anterior, fue ella quien lo hizo. Pero solo para contarme algo inquietante que sembró todavía más dudas de lo que ocurrió realmente en aquel cuarto. Fue cuando corrió hacia la habitación, luego de haber huido despavorido. La luz seguía encendida y al entrar, el armario seguía abierto. Aún quedaba en el aire aquel frío anormal y la extraña mezcolanza de hedores. Pero no fue aquello lo que más le inquietó, sino aquel vestido tendido sobre la cama y aquellos zapatos muy bien ordenados a los pies de esta.